Hemos cerrado el balance que finalizó el 30 de junio del 2023. Ya hemos finalizado el balance, se ha certificado, se han enviado toda la documentación al INAES para hacer de la próxima asamblea. Así que bueno, hemos tenido un balance equilibrado, que bueno, es algo positivo porque veníamos de un par de años luego de la pandemia con resultados negativos. ¿Vamos a hacer algún desglose de lo que arrojó este balance? Así es, si vamos a la parte patrimonial, vemos que ahí la primera placa nos muestra un poco una cara de la moneda, esa parte patrimonial que es el activo, donde vemos que el activo de la cooperativa, o sea, los bienes que tenía la cooperativa el 30 de junio, fueron de 3.641 millones. O sea que los bienes de la cooperativa se incrementaron 160 millones con respecto al ejercicio anterior. En la segunda placa vemos en qué aumentó esos bienes y vemos que obviamente, como siempre pasa en la cooperativa, la mayoría de las inversiones son en bienes de uso. Dentro de los bienes de uso, en la parte de plantel exterior de energía eléctrica, todas las redes para dar el servicio eléctrico, aumentaron 215 millones. Y en la parte de comunicaciones, cable, internet, hubo inversiones por 14 millones. ¿Bien? Eso fueron, en toda la parte de bienes de uso, fueron las principales inversiones que hizo que crezca el patrimonio de la cooperativa. Y la otra parte importante que se incrementó, donde la cooperativa invirtió, es todo el stock de materiales para justamente hacer obras a futuro, ya sea cables, transformadores, postes. Eso al 30 de junio había inventariado en el stock de la cooperativa 458 millones de materiales que la cooperativa tenía comprados y guardados para obras futuras, que ahí vemos que incrementó todos esos materiales en 47 millones en el ejercicio. Ahí esos fueron los grandes rubros que crecieron a nivel de bienes en la cooperativa. Obviamente hay que ver la otra cara de la moneda patrimonial, que son las deudas que tenía la cooperativa o el pasivo. ¿Bien? Y ahí vemos que el pasivo de la cooperativa a esa misma fecha era de 707 millones y ahí logró la cooperativa disminuir las deudas en 107 millones en el ejercicio. O sea que ahí demuestra un poco el equilibrio que se encontró. Nosotros veníamos de un par de años de incrementar las obligaciones o las deudas, obviamente generado por esta cuestión de la pandemia, donde tuvimos que afrontar no solamente gastos extraordinarios, sino acompañar al asociado y flexibilizar las cobranzas, flexibilizar las tasas de interés. Entonces eso nos había generado un déficit y un poco de incremento en las obligaciones. Este año logramos equilibrar esa situación y logramos disminuir las deudas, entre ellas principalmente con EPEC, con lo cual veníamos con una deuda, se puso al día, y las obligaciones que teníamos con AFIP se incluyeron en planes de pago, los cuales están al día. Esa ecuación de disminuir las deudas y aumentar los bienes que tenemos, nos da ahí una placa que vemos, el índice de solvencia, que vemos que tenemos 5 veces más activos o 5 veces más bienes que deudas. Y si analizamos en la siguiente placa el índice de liquidez, que ya ahí solamente nos dice de lo que tenemos, cuánto es la comparación de lo que tenemos a cobrar el próximo año versus lo que tenemos a pagar, cómo estamos ahí. Y ahí vemos que tenemos a cobrar en el próximo año 800 millones y a pagar 574 millones. O sea que tenemos 1,4 veces más bienes o cosas a cobrar que a pagar. O sea que también eso nos demuestra un equilibrio al corto plazo que nos permite justamente estar equilibrado y ese excedente invertirlo en pagar y seguir disminuyendo las obligaciones. Como cuestión final a nivel patrimonial, que es la primera parte del balance, vemos que el patrimonio de la cooperativa, llegamos a tener un patrimonio propio de 2.900 millones, que tuvo un incremento de 10% con respecto al año anterior. O sea que el patrimonio de la cooperativa creció un 10%. Y acá también nos dice que vamos viendo que la cooperativa acompaña, a pesar de la situación económica que nadie la desconoce del país, la cooperativa está acompañando el crecimiento demográfico que está teniendo la localidad y el mayor requerimiento de servicios que estamos teniendo. O sea que eso es importante. Ahí tenemos una primera conclusión que es la parte patrimonial. ¿Cómo sigue el balance? ¿Cuáles son los otros puntos centrales? Bueno, la otra cuestión importante dentro del balance es justamente la parte de los resultados. Acá ya no tenemos en cuenta a ver si tenemos muchos bienes, si tenemos muchas deudas, sino a ver qué es lo que ingresó en la cooperativa, cuál fue la facturación versus cuáles fueron los gastos del año. ¿Bien? Y ahí vemos que
La cooperativa, para que tome una magnitud, en el año anterior facturó en todo el año 1.700 millones de pesos sin impuestos, o sea que neto de impuestos, todo lo que le queda a la cooperativa para pagar sus gastos. Ahí, si deducimos todos los gastos que se pagaron en sueldos, en cargas sociales, en impuestos, en facturas de EPEC, en señales de cable, en la estructura administrativa, en todos los gastos de mantenimiento, digamos, si deducimos de todos esos 1.700 millones, todos esos gastos, quedaron solamente 36 millones de resultado operativo, ¿bien? Que fíjense que solamente el 2% de los ingresos. Si a eso le deducimos algunos gastos que son importantes, si bien no son financieros, son erogables, como las amortizaciones, que es el desgaste de los bienes, las previsiones, que son los fondos que se guardan para gastos futuros, y a eso le sumamos el resultado financiero, que es cómo impactó la inflación en la cooperativa. Vemos que el resultado ordinario final de la cooperativa fue de 3.783.000 pesos. ¿Bien? Eso, si lo vemos, ese resultado es el 0,2% de los ingresos, o sea que menos del 1% de los ingresos. Que ahí nos demuestra una situación equilibrada. Quiere decir que al asociado le estamos cobrando lo necesario para nuestros gastos. Ni le estamos cobrando más, porque no estaríamos cobrándole más de lo que necesitamos, ni le estamos cobrando de menos. O sea que estamos en una situación de equilibrio. Si ustedes ven el balance, después se le agregó 1,5 millones de ingresos extraordinarios que fueron obras, y el resultado final terminó siendo 5.298.000 pesos del resultado final, que es solamente un 0,3%, pero yo siempre le digo al asociado que lo que tiene que poner énfasis es en el resultado ordinario, porque no está afectado por la parte extraordinaria. Y ahí, ese resultado ordinario de 3 millones de pesos es solamente el 0,2%, que nos da un equilibrio a nivel cooperativo, a nivel económico, que es lo que nos permite afrontar esta cuestión económica de país en una situación sólida. ¿Bien? Así que eso siempre es importante hacer ese análisis. ¿Cómo funcionó la cuota capital? Bueno, la cuota capital es un tema importante en la cooperativa, porque en esta situación de equilibrio, donde lo que nos ingresa nos alcanza justo para todos los gastos que tiene la cooperativa, la cuota capital hace una movilización de fondos importantes, porque esa cuota capital que los socios aportaron a través de cada una de sus facturas, en el año pasado fueron 105 millones de pesos, lo que aportó toda la masa societaria, y eso se destinó absolutamente a inversiones. O sea que la mayoría de las inversiones que se hicieron en la cooperativa están sostenidas por esa cuota capital. El año pasado se hicieron inversiones en bienes de uso por 146 millones. Obviamente, si ustedes se fijan, de esos 146 millones, 105 fueron sustentados por cuota capital, el resto por ingresos genuinos propios de la actividad propia de la cooperativa, pero ahí es tan importante la cuota capital, porque es lo que le está permitiendo, no solamente este año, sino en los últimos 10 años, es lo que le ha permitido a la cooperativa crecer, hacer inversiones necesarias a la magnitud de la demanda y mejorar en la calidad de cada uno de los servicios. ¿Cómo marcha la reconversión de una de las áreas en la mutual? Bueno, justamente dentro de estas herramientas y de la magnitud de la cooperativa, ya hace un par de años, y aprobado también por asamblea, se decidió transferir algunos de los servicios a la mutual. Durante el ejercicio que estamos tratando, ya a partir de mayo, se transfirió la parte del hogar de ancianos como una prueba piloto a los fines de poder, bajo otra figura jurídica que es la mutual, poder manejar de forma más precisa y de forma más activa todos estos servicios que difieren mucho de la parte de redes. Entonces se decidió toda esta parte y la mutual justamente tiene herramientas más flexibles para todos estos servicios médicos. Esa fue una prueba piloto de la mutual que ya figura en el balance, o sea que hay 2 meses del hogar de ancianos que ya están bajo la órbita de la mutual. Y se están haciendo todos los procesos para seguir transfiriendo los otros servicios asistenciales a la mutual, que al corto plazo se van a hacer, porque ya la prueba piloto del hogar fue exitosa. ¿Al asociado le va a cambiar algo este cambio de formato? No, para nada. El asociado sigue conservando la misma calidad del servicio, el servicio sigue prestando con los mismos empleados, con los mismos médicos que lo venían prestando. El asociado tiene que seguir pagando en el mismo lugar y tiene que seguir solicitando los servicios tal cual los venía solicitando. Esto es solamente un cambio interno justamente para permitirle al servicio que sea más sostenible en el tiempo y justamente para permitir que las herramientas que nos brinda la mutual hacer a futuro poder ampliar los servicios que hoy prestamos.